Hola amigos, yo soy Kelly. Hola, yo soy Rafa. Bienvenidos a nuestro canal de Todo un poco. Esta semana vamos a hablar de una celebración de los peruanos. Justamente estamos Julio, en Julio, julio. mes de julio. ¿Y qué celebramos, Rafa? Bueno, celebramos aquí en el Perú la independencia del Perú, valga la redundancia, el 28 de julio, ¿no? Que fue la declaración de la independencia a través del general argentino San Martín. Pero, Pilita, o sea, en realidad fue una independencia, fue una declaración, Perú se quiso independizar, nos independizaron a la fuerza. Realmente, ¿cómo fue ese tema? ¿O fue una declaración, como decía mi abuela, esa que te piden la prueba del amor, decía mi abuela cuando era adolescente? Cuidado cuando te piden la prueba del amor, ¿no? Porque luego que obtienen lo que quieren, dejan a la flaca embarazada y fugan. O, o- Porque de repente nos dejaron endeudados, veamos qué pasó. sí, bueno, sí, sí, Como una a ver. carga ahí. Suena bonito de la Declaración de la Independencia, pero muchas personas no saben cómo transitó este proceso de independentista y las consecuencias que dejó del país. Hasta la fecha lo sentimos, ¿eh? Sí, así es. Bueno, adelante, Pilita. Rafita, partamos de cuál era la situación en que vivíamos en esa época y qué llevó a esta proclama de la independencia. ¿Fue independencia realmente o qué es lo que ocurría? Porque es importante contextualizar los hechos históricos para entender qué significó eso que hoy día celebramos y que a veces no sabemos por qué celebramos, ¿no? A ver, Pilita, yo tengo una posición, en algunos casos creo que coincide con lo que hemos conversado en alguna oportunidad contigo. Uh -huh. A ver, generalmente las independencias a nivel mundial, históricamente, se han dado a través de la culminación bélica de una batalla, ¿no? O sea, en una batalla dos fuerzas combaten y una gana y una pierde, ¿no? Pero en este caso, los peruanos, el Perú celebra, pues, no la culminación de una batalla, un enfrentamiento bélico, sino solamente una declaración verbal, ¿no? Un discurso que fue dado por el general San Martín, de origen argentino, y los peruanos tomamos esa declaración 28 de julio, dada por el general en la Plaza de Armas de Lima, el 28 de julio de 1821, y no la que debería, según algunos, darse como día de independencia, que fue la batalla de Junín, y después en realidad la de Ayacucho, ¿no? La de Ayacucho, En, sí. en 1824. Es raro, ¿no? ¿Por qué celebramos? Bueno, hay una serie de situaciones que se han dado en la vida de estos dos libertadores dentro de nuestro país, que creo yo que han motivado de que no se tome en cuenta la batalla de Ayacucho y sí se tome en cuenta la de la declaración. Bueno, pero veamos a ver cuál fue el contexto. Perú 1821. ¿Qué pasaba por Perú? A ver, Bueno, yo creo había que antes solamente para darte uso de la palabra, antes de 1821 ya se estaban dando a lo largo de la región Sudamérica una serie de revueltas, revoluciones independentistas, ¿no? uh -huh. De Argentina, o lo que era el Virreinato de la Plata, de la Capitanía General de Chile, la Capitanía General de Venezuela. Venezuela, ¿no? Y Colombia, Ecuador, bueno, lo que antes era la Gran Colombia, ¿no? Uh -huh. Entonces, obviamente Bolívar no existía, todavía formaba parte del Virreinato del Perú, ¿no? Entonces ya había una serie de acciones independentistas promovidas obviamente por ideales principistas, jurídicos, filosóficos, venidos de la experiencia de la independencia de Estados Unidos en 1776 y la Revolución Francesa en 1789. Uh Y -huh. lo que estaba pasando por España, ¿no? España entró en una guerra, fue invadida por Francia. Entonces, hubiera una serie de factores, ¿no? Y además, pues, dentro del propio país o del propio virreinato del Perú ya había enclaves de grupos independentistas promovidos por
ideas, principios de modernidad, ¿no? Porque había líneas filosóficas bastante interesantes y nuevas, ¿no? Que incitaban a cierta parte de la población, no la mayoritaria, pero a cierta parte de la población para hacer una especie de insurgencia para promover la independencia de la corona española. Bajo ese contexto nos encontramos, Lita, y bueno, Ujú. tú ya, yo sé que tienes un aprecio entre comillas por San Martín, pero veamos pues cómo San Martín llega al Perú, por qué llega al Perú, y por qué Bueno, Perú fue el último país en ser independizado. Bueno, porque casi el último. necesitaban que Perú se independice, si no, no se consolidaba la independencia que habían Así es. traído con sus corrientes libertadoras, ¿no? Justo lo que tú dices, tengamos en cuenta que después de, incluso un poquito más atrás, la revolución de Tupac Amaru tiene un efecto en estas corrientes libertadoras o en la crisis que atravesaba la corona española luego paralelo en esto de los Borbones a la cabeza de los españoles, ese centralismo que dejó de lado a los criollos de ese momento significó una crisis, ¿no? Si quieren lo pueden asimilar a la crisis que vivimos hoy día, que parece que se repite desde otra mirada en el gobierno. Entonces, esa crisis que venía erosionando al país, pero, o lo que era, no, no estamos hablando de Perú, sino lo que era este lado del virreinato, implicó que después de la revolución de Tupac Amaru, o la rebelión, los indígenas, los que trabajaban en el sistema de la MITA, empezaron a también cuestionar el sistema, el modelo, ¿no? Entonces hubo desertores, hubo gente que ya no se empadronaba, y esto es lo que ocurre en Lima, y justo estas personas, los negros, los esclavos, se podían escapar, se libertaban, entonces vivían en las afueras de Lima, y los limeños, me estoy refiriendo a la clase política de ese entonces, los criollos que tenían privilegios, tenían este temor de que estos sean invadidos, ¿no? En esa línea, en esa erosión, en ese problema económico, además las minas ya no producían la cantidad y no había una inversión, y esto erosionaba también la economía para el traslado de los minerales, y el tema de las rutas marinas que habían sido tomadas también por los ingleses. Entonces, todos estos aspectos y otros más fue uno de los ejes principales que hizo que esta prosperidad que tenía antes este sistema de gobierno vaya colapsando. Entonces, desde este colapso, la Serna era el virrey de ese momento, si no me equivoco, si no corrígeme por favor, se fue al sur y dejó libre Lima, ¿no? Dejó libre Lima, que permitió el ingreso, porque San Martín nunca peleó, ni liberó, ni nada. San Martín llegó a Lima, y yo digo criollamente, los limeños de esa clase política que se sentían que iban a ser invadidos por los indígenas, sentían que necesitaban una protección, este, lo declararon a San Martín, el protectorado de San Martín, por ejemplo, el protectorado de San Martín, ¿no? Sí. Y, o sea, sin ningún enfrentamiento, o sea, San Martín llegó pacíficamente a Lima, y a partir de eso, en esa reunión con este grupo político o este grupo de criollos, proclama, ¿no? En Huaura, y después lo hace en Lima, y a partir de ello se habla de esa proclamación de la independencia. Entonces habían dos gobiernos, había el gobierno de la Serna y había el gobierno de San Martín. Aquí en Lima incluso dice que no tenían las máquinas para producir del Estado, ¿no? Entonces habían como una especie de vales que emitía San Martín durante ese periodo. Entonces habían dos gobiernos, y todavía la Serna resistió 3 años, me parece, en el interior. Pero lo que San Martín buscaba, en realidad, era, a partir de esas corrientes libertadoras, era
liberar, entre comillas, porque, o sea, acá no había una revolución social, no lo hubo, nunca la hubo, y establecer un régimen monárquico, ¿no? Incluso en Europa se planteaba quién podía ser el rey en esta liberación, ¿no? Ya saben la bronca que hubo con Bolívar, y entonces San Martín terminó yéndose, ¿no? ¿Quién pagó los platos rotos y todas las deudas? Ya sabemos que fuimos nosotros y que hasta ahora tiene consecuencias, ¿no? Entonces, nuevamente la pregunta es, ¿hubo realmente libertad, o sea, independencia? ¿Fue un deseo social de liberarnos o fue en realidad una imposición de un grupo de criollos que decidieron libertarnos, ¿no? Bueno, a ver, eh, es bastante interesante, ¿no? Lo que pasa es que, a ver, San Martín sale de Argentina después de haber conseguido ah, algunas victorias y se traslada a Chile, ¿no? Y Uh-huh. Chile obviamente igual define con la batalla de Chacabuco la independencia de Chile, ¿no? Y de ahí se prepara obviamente la independencia del Perú. No es porque hoy pobres nuestros hermanos peruanos, ay, qué bien que nos vamos a libertar. No, porque efectivamente, mientras el bastión del Imperio Español se Claro, encontraba en Perú y mientras ese bastión no sea roto. desmantelado, por decirlo Uh-huh. así, corría peligro todo. Porque, ojo, hay que recordar, Pilita, que mucha gente a veces no desconoce, desde Perú, el ejército realista, el ejército imperial, sofocaba rebeliones Claro. en toda Sudamérica. Había habido regimientos que se han ido hasta Quito para sofocar rebeliones, a Bolivia, parte de Chile. Entonces, o sea, de ahí, en la parte central de Sudamérica que estaba en Perú, de ahí se repartía el ejército realista, ¿no? A ver, obviamente que el virreinato, con sus cosas buenas, con sus cosas malas, para el Perú al menos, no era un régimen perfecto, pero para la época y mirando con ojos de la época, pues había cierta prosperidad. Por eso que tú lo acabas de decir, no se registran mayores actos de rebelión, excepto de Tupac Amaru en 1780-81, ¿no? Después de eso no ha habido, incluso ni siquiera se puede decir que la revolución de Tupac Amaru fue una respuesta o contra el Imperio Español, sino las reformas borbónicas, ¿no? Así es. Y todo lo que de allí se despliega. Perdón, Rafita, ahí te interrumpo. Y las reformas borbónicas tienen que ver con ese nuevo régimen que se estructura el Estado, donde hacen de lado a los criollos que tenían ahí una posición, y justamente estos criollos quedan relegados, y son estos los que finalmente aceptan a San Martín, ¿no? Sí, y es cierto, por ejemplo, a ver, yo imagino, y hay los registros de la época, cómo el pueblo argentino, el pueblo chileno, cuando llegaba pues a Martín con el ejército, pues se había recibido, obviamente no todos, como siempre hay enclaves, pero una buena parte de la población con víveres, con alegría, pues, ¿no? Pero cuando Uh-huh. llegó al Perú, pues San Martín, el pobrecito, pues cuando llegó de repente a Pisco, habrá pensado que lo van a recibir pues con hojas de palma, ¿no? Simplemente pasó y no pasó nada, o sea, porque la gente no había esa olla No de le cultivo interesaba. es cierto, no había solamente para ciertos grupos, desplazados algunos, otros con intereses políticos, otros influenciados por intereses extranjeros, o sea, era un caldo de cultivo, ¿no? Pequeño, no suficiente. Por eso que San Martín se traslada a Lima y San Martín, ahí también registro, o sea, dice hipócritas a los buena parte de limeña, porque eran, Uh-huh. antes de que llegue San Martín, vamos a defender Lima de los invasores. Cuando llegó San Martín, viva San Martín, ¿no? Se bajaron los Es, calzones o los calzoncillos. así es. Y bueno, aparentemente se esperaba una fuerza arrolladora de San Martín, por eso que, mal prevista creo yo, por eso que el virrey se trasladó y trasladó la capital del Virreinato del Perú al Cusco. Y obviamente toda la fuerza realista, dura, estaba en el sur del Perú. Así es. Cusco, Puno, Arequipa, Tacna, Moquegua, Ayacucho, toda esa zona. Muy realista.
muy realista, ¿no? Y de ahí, cuando llegó, por eso que Bolívar, cuando llegó al Perú en 1820, creo que no se tiene mayor referencia, no hubo ninguna batalla significativa, Nunca hubo batalla significativa ni con no San hubo. Martín. ¿Por qué? Porque allí San Martín se dio cuenta de que la población no respaldaba No le en su interesaba. totalidad y dice, oye, un momentito, o sea, casi toda la sierra del Perú y parte de la costa sur del Perú, o sea, está respaldando al gobierno español. ¿Qué hago yo acá? Me han dicho que aquí hay una revolución por hacer, vengo a combatir y no es lo que yo estoy viendo, ¿no? Y no había Entonces, con ¿qué quién hace? combatir. Entonces, por eso dice, aquí no hay que poner presidentes como una junta de gobierno como pasó en Chile o en Argentina o Hay en que el norte, poner un gobierno monárquico. una monarquía, porque entendió que el peruano, el Perú, era tendiente a eso, a la monarquía. Ya el estudio sociológico ya lo hablaremos en su oportunidad. Ujú. Y bueno, hasta que comprendió, bueno, San Martín, esto ha sido un poco dura, recuerdo yo cuando hablaba de San Martín, yo sí le reprocho algunas cosas, pero en realidad hizo menos daño y creo que hizo algunas labores de carácter institucional. Creo Qué menos daño? A ver, ¿a qué te refieres con los menos daño? a ver, a ver, si lo comparamos con Bolívar después, ¿no? No hubo represalias contra ciudadanos peruanos ni Pero qué españoles. represalia si con los que se alió o con los que le dijeron, ay, sé mi protector, no tenía quien tomar represalia. Los demás estaban en el sur, o sea, si iban a combatir los militares realistas, iban a combatir, no hubo un combate en realidad. O sea, ¿qué represalias iba a tomar? ¿Contra quién? Contra los que lo han aceptado no tenía sentido. No, pero por ejemplo, la diferencia de Bolívar, que Bolívar fusilaba a aquel que le decía no, no simplemente por decirle no, ¿no? A ver, que yo recuerdo, San Martín creó, promovió el tema del Congreso, promovió la Biblioteca Pero porque Nacional, necesitaba hacer eso para legalizar o para legitimar así su es, protectorado, no porque así diga, es. ah, yo soy el mejor y no quiero actos de violencia, no necesitaba legitimarse. Sí, sí, claro, pero me refiero que al menos hizo una labor institucional, por ejemplo, creo el diario oficial del Perú, me parece el peruano, me parece que lo Mm. creó él, si no me equivoco, entre otras cosas, ¿no? Y en realidad él declinó a usar la fuerza hasta que se Pero porque entrevistó con Bolívar. no había forma de usar la fuerza porque no Sí, había un enfrentamiento aquí. sí, O sea, va hasta a que, declinar a que cuando hay una guerra, entonces dices, bueno, no vamos a usar la fuerza, pero no hubo una guerra, no hubo un enfrentamiento sí, real. así es, hasta que se fue a entrevistar con Bolívar y bueno, ya sabemos la historia de lo que pasó con esa entrevista con Bolívar y se decidió ir pues en 1822, me parece, del Perú, y después en 1823 viene pues Bolívar, ¿no? Y ahí cambia la historia del Perú para siempre prácticamente. Claro, pero justo lo que tú decías, Rafa, es importante, ¿no? Digamos, el, los militares realistas, como tú dices, o sea, hay todo un contexto que hay que tener en cuenta, por ejemplo, en México qué estaba pasando, ¿sí? En Venezuela qué estaba pasando, en Río de la Plata qué estaba pasando, en Chile qué estaba pasando, y contra esas corrientes independentistas había un cierto enfrentamiento, ¿no? Porque se intentaba frenar. En este lado, que hoy se llama Perú, no existía ese enfrentamiento, no había una convulsión social. Entonces no había una razón de hacer una guerra. Pero necesitaban que este lado se libere o se declare esa independencia para consolidar esa libertad para todos, ¿no? O esa forma de gobierno que querían implantar. Pero no porque San Martín haya sido bueno o porque Bolívar haya sido bueno, ¿no? Sino porque detrás de eso habían esos intereses. Se recuerden qué pasaba con España. España había sido invadida, estaba en guerra, estaba gastada España. Y por lo tanto, no había forma en ese momento de que España pueda responder contra esas corrientes que eran promovidas por los ingleses.
¿no? Yo digo, ¿por qué digo que San Martín para mí es un traidor? Porque San Martín era español, que había vivido de niño en Argentina y había sido formado hasta los 15, 16 años, creo. Pero había sido, él era español. Y él se alió con el enemigo de España, que son los ingleses, que fueron con el plan Maitland, no sé si está está bien pronunciado, se alió y fueron los que financiaron estas corrientes independentistas. Pero desde una necesidad no de romper el yugo español, porque nadie le había pedido que nos liberen, porque no necesitaba, o por lo menos a la ciudad en ese momento no necesitaba ser liberados, sino que encontró a un grupo de esos criollos, si quieren, no sé, le voy a dar un nombre, no sé si es el correcto, lo voy a adjetivizar, de esos criollos que se sentían menoscabados o resentidos, como ahora les dicen, ¿no? Que dijeron, bueno, esta es nuestra oportunidad, porque en un primer momento estaban con la monarquía, con la Serna, pero cuando llega San Martín, estaban tan divididos que dijeron, bueno, ya pues vamos a ver qué pasa con San Martín, ¿no? Entonces, por eso es que, como tú dices, cuando San Martín pasa por Pisco, por ese lado, o sea, pasa como un desapercibido, ¿no? De ahí nos construyen la historia que nos cuenta en el colegio, ¿no? Que San Martín se bajó en Pisco, yo creo que se metió una tranca, que estuvo en estado de delirio tremens, que luego sale el tema de la bandera y toda esa historia esa leyenda mal contada, ¿no? Pero ojo, esa leyenda de la bandera de los flamencos, eso no existe, es un cuento de Abraham Valdelomar, ¿eh? Sí, pero te cuentan en el colegio, cuando tú estás en el colegio en la primaria, no sé si en la secundaria, pero por lo menos en la primaria, te cuentan esa historia, ¿no? Sí. De San Martín, y tienes tu dibujito en tu libro de escuela nueva, no sé si te acuerdas, tu dibujito de San Martín debajo de una palmera, soñando, y que salía el flamenco y de ahí salió la bandera. O sea, Algo profético, algo profético. sí, o sea, leyendas que han construido para que, y entonces los peruanos hoy día van y celebran una independencia que nunca existió, que nunca la sociedad de ese momento pidió, y que luego fue implementada a la fuerza, y luego la real independencia, que fue ese enfrentamiento, que también tiene ese correlato, es la de Ayacucho, pues, pero ¿qué nos dejó como eso? Por eso decía, o esto es como lo que mi abuela decía, ¿no? Ten cuidado cuando estás enamorada, ten cuidado con el chico que te pide la prueba del amor, porque luego le das la prueba del amor y luego te abandona, ¿no? Entonces, ¿cómo quedó el Perú? Endeudado con una carga que hasta ahora, si no me equivoco, hasta ahora seguimos pagando, una carga económica. ¿Y quiénes cobraron? Los ingleses. Entonces, por eso para mí San Martín no representa, o sea, pueden decirme antipatriota, lo que sea, pero yo estoy hablando desde la historia, desde lo que no se dice en las escuelas, ¿no? Mira, yo soy un poquito más amable con San Martín. San Martín me hizo los estragos que hizo Bolívar. Por eso creo, Pilita, que nuestros historiadores, los padres historiadores de los principios del siglo XIX, 20, perdón, creo que le dieron protagonismo más a San Martín que a Bolívar. Mira, a veces yo digo, ¿de quién fue la culpa de que viniera Bolívar? Después que se fue San Martín, el Congreso, ¿no? Ya constituido. No sé si recordarás, que no es tan estudiada en el colegio, pero sí está establecido ahí en registros históricos, el tema de las batallas o campañas de intermedios, ¿no? Los puertos del sur, donde se había formado un ejército patriota para combatir el ejército realista, ¿no? Que Uh-huh. obviamente le fue un desastre porque el ejército realista español, del Imperio Español, acabó con esos ejércitos, ¿no? Tanto es así que amenazaba con regresar a Lima y en esa crisis de 1822-1823 es que el Congreso desesperado llama a Bolívar, Uh-huh. invita a Bolívar, Bolívar viene en 1823, en septiembre, y lo nombra al bendito caribeño, lo nombra pues dictador, protector, dictador, dirigente supremo, bueno, tiene el nombre de dictador. Simón Bolívar, te damos el poder absoluto para que tú pongas orden al país y de una vez asegures nuestra independencia, ¿no? Entonces tenemos, Pilita, dos países en uno, como siempre, pues, ¿no? Una parte de norte y centro que sí quería, con enclaves que no querían, y el sur que no quería, ¿no? Pero un Bajo norte y ese centro que contexto, se quería bajo la línea de los criollos, ¿no? O sea, no de la población realmente, ¿no?
Sí, Porque como tú dijiste al inicio, el virreinato del Perú era el centro del poder militar de España, ¿no? Entonces, para las revoluciones, la corriente independentista de Argentina y Chile, estas estarían en peligro si es que no se liberaba este centro del poder español. así Entonces, es. Chile, ya desde su independencia, ¿no? ¿Qué decidieron? Ahí San Martín se entrevista con O'Higgins, ¿no? Y entonces deciden exportar la guerra al Perú para asegurar esa independencia, ¿no? Así es. No es que ahí vamos a liberar a nuestros hermanos peruanos y nadie les había pedido, ¿no? Por eso yo creo que ese tiene un peso muy grande en nuestra historia, Rafa, tiene un peso muy grande en nuestra historia y psicológicamente también, porque nos vamos a cantar el himno nacional, celebrar la independencia y no sabes a celebrar a un extranjero que supuestamente te liberó y ni siquiera sabes cómo surgió esa liberación, ¿no? Mira, Entre yo comillas. una vez escuché a una persona que dijo, ¿no? La guerra de independencia no fue entre peruanos, sino fue de Perú contra toda Sudamérica. Pero es, pero es cierto, o sea, Perú se enfrentó con venezolanos, colombianos, lo que ahora son ecuatorianos, lo que antes eran altos, pero ahora bolivianos, Por chilenos. eso nos retasearon, pues, Rafael. Sí, o sea, verdad, o sea, fue Perú contra toda Sudamérica. Sí. Bueno, Pilita, Este, llegamos a 1820. Espera, antes que me olvide, sí, la parte que no me gusta de San Martín, pero hay algo, por eso te digo, Pilita, mira, y quiero que me digas algo acá. Y lo que no me gusta, por ejemplo, es que tú sabes que ese ejército, la mayoría eran mercenarios y se les pagaba, ¿no? Cuando San mm, Martín ya se estaba yendo del Perú, le dijeron, oye, tú páganos, pues, ¿no? ¿Con qué se cobraron? Pues con, con los recursos del Estado que había, ¿no? Prácticamente los metieron a las embarcaciones de mercenarios ingleses, escoceses, y se mandaron con los recursos del erario nacional que había, ¿no? Pero hay algo que me llama la atención, Pilita, por eso que te decía, la salvajada que hizo Bolívar en comparación a lo que hizo o no hizo casi nada San Martín, tiene relevancia, porque cuando pasó todo esto, pasó unas cuantas décadas después de la independencia y toda la zozobra, el Estado peruano le dio una pensión vitalicia a San Martín, así es. cuando se estaba en Francia, pero a Bolívar prácticamente no fue así, ¿no? Y Bolívar fue prácticamente, bueno, algunos dicen que Sucre, porque Bolívar nunca estuvo en batalla en campo, en realidad, ¿no? Pero a Bolívar nada, ¿no? O sea, eso me llama la atención, hizo mucho, hay cosas por estudiar, ¿no? ¿Por qué a la larga la persona que supuestamente efectivizó, concretó en el campo de batalla la independencia militar del Perú y política, por qué no es tan relevante como lo es San Martín, que no hizo ninguna batalla y que solamente hizo un acto de declaración? ¿Por qué? Porque creo que Bolívar de verdad ha sido una de las peores desgracias para el país. Mucha gente dirá, ah, están locos, o ¿por qué dicen los venezolanos, los colombianos, por qué en el Perú Bolívar no pega? Porque las tropelías que hizo Bolívar, pues. Porque mucha gente desconoce esas cosas. Ujú. Y también supongo que tiene que ver con las negociaciones que se hizo o que se hicieron en su momento para la llegada de San Martín al Perú y la declaración de el protectorado y lo que significó la institucionalidad que eh, gráficamente construyó porque no fue real en su momento, hasta luego de los 3 años que ya luego de la batalla de Ayacucho ya se cerró esta parte, pero que su protectorado y esos dos estados que existían en ese momento, tanto del Libertador como de la Corona, colisionaban, ¿no? O sea, estos dos sistemas de gobierno colisionaban entre sí, pero como San Martín simbólicamente construyó estas instituciones como el primer Congreso, como esta junta de los ciudadanos ilustres, que se llama de Lima, para luego declarar hacer la declaración de independencia, yo le digo de manera peyorativa, con 4 gatos, ¿no?
proclamó la independencia, el Perú es libre, bla, 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 que a nadie le interesaba en la sociedad de ese momento, ¿no? Y que todos repetimos esto como si fuera algo que realmente lo hubiésemos querido, ¿no? O la sociedad de ese momento lo hubiese querido. Entonces, yo creo que por eso justamente se tiene tiene esta relevancia de San Martín, ¿no? Creo que va por esa línea, o no sé, en todo caso ahí tendríamos que ver un poco más de historia, los que se dedican a los historiadores, y ver cuál es el punto de quiebre y por qué, como tú dices, Bolívar prácticamente no figura en ese reconocimiento, ¿no? A ver, Bolívar, para pasar un poquito después del acto del año de independencia, de la declaración de independencia, Bolívar, a ver, Bolívar, mucha gente no sabe que Bolívar ha hecho desmanes, o sea, pequeños genocidios en poblaciones, incluso en su propio país, Venezuela, en Caracas, ¿ah? En Sí, claro. Colombia, o sea, de verdad ha matado gente, así como algunos le dicen el carnicero de los Andes, en algunos historiadores, ¿no? Hay que leer, por ejemplo, historiadores colombianos, venezolanos que lo relatan, ¿ah? Cuando llegó al Perú, o sea, fue un régimen dictatorial así a la mala, ¿no? Eh, a ver, desde que una persona pretende crear a ver, el Congreso, Pilita, le da facultades dictatoriales. Uh-huh. La dictadura, como lo conocemos ahora, es una figura anacrónica, política, jurídica, que, si no me equivoco, viene de la Roma, ¿no? Uh-huh. Donde se le da poder dictador a una persona para que ponga orden y después devuelve ese poder al Congreso, ¿correcto? Cosa que no ha pasado acá en Uh-huh. Sudamérica y en ninguna parte del mundo, ¿no? Y se supone que iba a ser eso San Martín después de 1824, pero ¿qué hace esa, pues, San Martín? En todo ese periodo, pues, hace una serie de atropellos a autoridades, a figuras políticas, no solo peruanas, sino extranjeras. ¿San Martín Eh, o Bolívar? Perdón, Claro. Bolívar, después destaja aparte parte del Perú con lo que era la provincia de Charcas, lo que era es Bolivia, el Alto Perú, y pone Claro. una constitución vitalicia, o sea, para que él sea el presidente hasta el día que se muere. Y esa constitución la quiso replicar y prácticamente la replicó por un tiempo en el Perú. Y ahí es donde empezaron a surgir el descontento de la élite política limeña, peruana, y que Uh-huh. empezó ya a sentirse disgustada, eh, con un malestar porque el abuso ya era más que evidente, ¿no? Después de eso, Bolívar sale del Perú y después Bolívar le declara la guerra al Perú. O sea, la Gran Colombia, y Sí, pues después de la sí, sí. batalla de Tarqui, ¿no? Uh-huh. Reclamando, o sea, y reclamando pues los gastos de guerra. O sea, ¿cómo es posible? Pues, o sea, yo estoy diciendo esto de repente en un minuto y medio, pero hay que leer la historia de Bolívar, de todas las tropelías que han hecho, ¿no? Y después ya, bueno, ya eh, después que se fue Bolívar, ya empezó a nombrarse a las autoridades, y de ahí vino ya la historia de los caudillismos, ¿no? En el Perú, que nos ha asolado por más de 30, 40 años hasta la Confederación Peruano-Boliviana, ¿no? Que Y es que, se- otra historia. y que seguimos en la historia del caudillismo, porque el Perú es un país, si nosotros vemos nuestros gobernantes, o sea, el sistema de partidos políticos en realidad existe por la norma, pero en realidad buscamos alguien que nos salve, ¿no? O sea, eso es como funciona nuestro sistema político. Eh, por eso es que la independencia, mal llamada independencia del Perú, no fue un acto fundacional de una nación o de un pueblo soberano, sino que estuvo más ligada a intereses políticos de afuera, no internos, o sea, políticas externas como la de Chile, como la de Argentina, que necesitaban para consolidar su soberanía, necesitaban que este lado se independice, y la mejor forma de consolidar eso es, ya sabemos, el rompimiento de lo que significó este centro del poder español. Ahora, yo no estoy digamos, viviendo del pasado y diciendo, no, debimos habernos quedado con los españoles. No, yo lo que quiero, lo que pretendemos, creo tú y yo, Rafa, aquí es que se conozca
la historia realmente y que no se nos cuente o no La todos verdad vayamos histórica. a defender, a ponernos la mano al pecho y cantar el himno nacional y decir fiestas patrias que ya se acerca, desde una mentira, ¿no? Desde una historia La que verdad histórica. está mal contada, ¿no? Está mal contada porque como decíamos en algún video anterior, o sea, la historia se debe contar desde sus cosas positivas y sus cosas negativas, porque así debe ser. Entonces, las personas deben conocer la historia. Entonces, yo sigo pensando que esta independencia, no es que sigo pensando, la historia misma lo dice, no ha emergido del pueblo, pues han sido por factores externos, han sido desde un interés subalterno de los ingleses para seguir liderando rutas marinas que los españoles habían perdido para tener un desarrollo económico en los temas de las materias primas de este lado, de lo que fue el Alto Perú, hoy Bolivia, y todo lo que significó económicamente, ¿no? Porque hay que conocer el contexto histórico europeo, qué pasaba allá y cómo eso repercutía aquí, ¿no? Entonces, no es la historia así bonita que nos han contado. Entonces, si nosotros entendemos eso, podemos entender por qué seguimos divididos como sociedad. ¿Por qué tenemos una presidente que tiene el 2% de aprobación y el grupo político lo sostiene, ¿no? Y por qué tenemos la sociedad que no acepta, pero se somete a eso. Dice, ya bueno, no importa, ¿qué vamos a hacer hasta que venga un nuevo gobernante? ¿No? Tiene que ver con esa historia que tenemos cargada y que de repente no lo comprendemos, ¿no? Entonces mañana, el 28 de julio, no vamos a ir a celebrar la fiesta patria, que yo no celebro, la verdad, porque no es lo que nos han contado. Yo creo que se debería replantear la historia y establecer reglas de cómo fue la independencia, qué podemos hacer a partir de esto para nuestra sociedad actual. Pilita, pero si no celebramos el 28 de julio y no celebramos el 9 de diciembre, o sea, Perú no tiene día de la independencia en realidad. O No, pues sea, en todo caso podría ser el tema de, bueno, yo creo que podríamos como ser un día simbólico, más como alineados un a la día batalla de simbólico, Ayacucho, ¿no? como un día simbólico, creo que, bueno, ya está instalado por el 28 de julio, ¿no? Ya vea, de los dos, el que más daño creo que hizo fue Bolívar definitivamente, para mí, ¿no? Pero bueno, las cosas pasaron así, coincido, la verdad histórica debe primar y debe decirse las cosas tal como son, duras y crudas, ¿no? Y no solamente el tema de las consecuencias que tú has comentado, sino que también el divorcio del Perú andino con el Perú costeño, ¿no? O limeño, porque El Perú provinciano en todo caso. sí, pero particularmente el del sur, ¿no? Porque del sur tiene unas características especiales ahí, ¿no? Que ha sido el más realista de todo el país. Y lo que quería decir es, recuerda que en el Virreinato del Perú, había un cuerpo jurídico, que era la ley de Indias, Ujú. que regía para los indígenas, ¿no? Y otra, el cuerpo jurídico que era para los criollos y españoles, ¿no? Entonces, cuando llegó Bolívar, que Bolívar hablaba pestes de los peruanos, está en los registros, pero hablaba pestes, y era incluso discriminatorio y racista en algunos casos. eh, Pero los criollos eh, siempre fueron así, pues racistas, sí, pero en todo caso es un problema nuestro, discriminatorios. no que venga un extranjero a Ah, claro, 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 echar claro. gasolina, ¿no? Y él fue el que prácticamente eliminó ese cuerpo jurídico, expropió tierras, y trajo abajo todo el sistema de protección de los indígenas, ¿no? Y Mm. ahí viene el encono, ¿no? El encono y más otros factores adicionales. De verdad, para mí el tema de la independencia del Perú ha sido traumático. Creo que es uno de los pocos países en el mundo, en la historia, Pili, que lo han independizado a la fuerza. Un país que no ha querido independizarse
a cachetadones lo han independizado y bueno, A golpes, a golpes. a trompicones, o sea, han desmantelado más de 300 años de estructura política, económica, jurídica, cultural, social, que con sus alianzas y acuerdos ha funcionado más o menos bien y ya lo han desbaratado y desde ahí el Perú hasta entrado el siglo XXI, pucha, que ha dado trompicones y los ecos de eso hasta la fecha lo Hasta vivimos, ahora, ¿no? claro, claro. Hasta la fecha, ¿no? Y se siente el grito, el eco de la reivindicación, ¿no? Es complicado, ¿no? Que tengamos un día en la independencia que no es, no es la independencia y que se consagre a una persona como San Martín, que no concretó nada y se le deje de lado a Bolívar, que por las razones que creo que ha hecho en el país, ha sido castigado por, por los historiadores peruanos y políticos peruanos, ¿no? Tú debes saber tal vez que en buena parte de Sudamérica y parte del Caribe hay estatuas de Bolívar, ¿no? En unas céntricas, pero en Perú, pues, La no es Plaza tan, Bolívar fue de Pueblo Libre. sí, pero incluso, o sea, Pueblo pero Libre todavía se llama ese distrito, ¿no? no tiene ni la relevancia, ¿no? Que tiene San Martín, ¿no? Claro. En Lima tenemos la Plaza San Martín, una de las plazas, una de las plazas más principales, ¿no? Así es. En Argentina tienen una línea de tren que se llama el Tren San Martín. También tienen su placita por ahí, ¿no? Pero sí, pues entonces, Rafita, la independencia en realidad no fue el fin del colonialismo, sino fue una mutación, podríamos decir, ¿no? Eh, El virreinato. claro, pero el colonialismo pensado desde el virreinato, ¿no? Eh, Bueno, eh, Nació una república formal en documentos, como ya saben que se construyó desde una declaración de independencia simbólica, desde la construcción de un Estado simbólico, es decir, en la formalidad, ¿no? Pero sin pueblo soberano, sin redistribución real y sin esa ruptura de lo que significaba la corona española, que luego, con el tiempo, ya después de la batalla de Ayacucho, eso tiene otra propuesta, ¿no? Pero nuevamente, quedamos empobrecidos, ¿no? Hemos se fue quedado abajo el empobrecidos, PBI. hemos quedado Se fue endeudados. abajo el PBI, se fue abajo el PBI, no nos pudimos Claro, recuperar hasta entrado el siglo XX, me parece. así es. Entonces, bueno, yo creo que es necesario que se hable de esto a propósito de las fiestas patrias que muchos van a celebrar. Yo no me voy a poner ni mi escarapela ni nada de esas cosas porque no creo en esa parte de la historia porque está mal contada, ¿no? Ahora, no es Pero que no piensa, reconozca la batalla de Ayacucho, que también fueron de extranjeros, pero también participaron por lo menos cierta parte de la población con sus problemas, con sus cuestionamientos y todo lo demás, pero sí hubo una participación por lo menos de el pueblo. pequeña, Digamos que podríamos hablar ahí de una asimilación de lo que se quiso desde la independencia, pero la corriente libertadora, la verdad que no le tengo ningún respeto, ¿no? A mí, yo particularmente. no, mucha gente dirá, pues, Son todo lo que... resentidos. Mira, ve, que yo, si este tema lo tratábamos hace 40 años o 30 años, Mandaba la guillotina. no, pero posiblemente no pensamos como pensamos ahora, obviamente, ¿no? Pero por eso, o sea, eso no enseñan en el colegio, ¿no? Pero si tú te vas informando, vas leyendo, vas escuchando información de historiadores, corajudos, valientes, porque hay que ser, creo que corajudo para decir estas cosas, porque estás yendo contra la historia que te enseña, pues, el Estado. Yo creo que te das cuenta de que las cosas no son como nos han dicho, pues, ¿no? Es muy diferente y eso solamente está reservada para personas que quieran hurgar en la historia y conocer, pues, ¿no?
cómo ha nacido nuestro país, ¿no? Cómo ha nacido nuestro Republicano, país. al menos republicano, ¿no? En su etapa republicana, porque el Perú, como habíamos comentado, y tiene una data mucho, mucho más atrás, ¿no? Y también eso nos permite entender también por qué somos una sociedad tan dividida, ¿no? Nuestra historia, la historia nos permite entender eso. Entonces, esto es lo que hablábamos al inicio antes de hacer esta grabación, ¿no? Lo que nos pasa, no nos quedamos en esa historia que nos han contado, en algo, cómo funciona y lo que nos dicen, sino nosotros, a mí y a ti nos gusta ir más allá y preguntarse, pero ¿por qué realmente ha sido así? Y a partir de eso vas hilvanando nuevas cosas y vas entendiendo por qué somos como somos. Pero Pilancha, pero de todas maneras creo que mal que bien, pues habrá que de otra manera festejar el 28 de julio, pues imagínate, si no, ya aunque sea como una fecha simbólica al menos, porque imagínate, si no, pues no vamos a quedar sin celebrar la independencia, pues, ¿no? Al menos, Bueno, está bien, pero amigo, yo al menos respeto, somos conscientes de que no es la fecha, no debe ser la fecha de la independencia de yo Perú. respeto tu espíritu, tu espíritu conciliador, ¿no? Pero Integrador, integrador. integrador, está bien, sí, yo lo respeto, pero no me pidas que me ponga a celebrar una fecha que para mí no es importante desde lo que nos han dicho en la historia, ¿no? Pero Pilancha, a ver, escúchame, a ver, ya supongamos, mira, estamos en una coyuntura, mira, una fecha que es una declaración simplemente, y otra fecha de diciembre de 1824 con Bolívar, en la que podríamos decir que sí se puede decir que es la independencia política y militar. Tenemos a un personaje un poco más amado y más querido que como San Martín y uno más odiado como Bolívar. Pero entonces No seguimos disfrazando la celebramos, historia, pues digamos que ha venido uno que nos ha subyugado más, nos ha impuesto, pero es a partir pero de eso que se construyó realmente. lo que pasa es que los historiadores del Perú no han querido pues honrar ni a Ayacucho como debe ser, como Día de la Independencia, ni a Bolívar como libertador. Entonces, ¿con qué fecha nos quedamos? Estamos en el limbo, entonces. Sí, pues, Tú pero elegirías, creo que Ayacucho, me parece, ¿no? sí, yo elegiría Elegirías, Ayacucho, sí. Más allá a, de a- también que tiene sus cuestionamientos, sus críticas por quienes a- fueron los que a liberaron. pesar de que el ejército libertador de Bolívar, casi el 90% estaba compuesto por extranjeros y una pequeña porción por peruanos del norte y del centro, Pero y el por lo menos ejército tuvimos realista, peruanos, pues. pero una proporción es mínima, ¿no? O sea, es mínima la participación de los Bueno, peruanos ahí. refundemos entonces al país ya con nuevas reglas, nuevas. Vamos a Decidamos poner, como vamos a sociedad. poner, la fiesta de independencia está como tu cumpleaños, ¿sabes? Tú tienes dos fechas, estamos en el tiempo, Así, ¿ves? Soy la realidad del país. es el reflejo del país. Esa es la realidad, esa es la realidad. Oye, sea como sea, estamos en el año 2025, en el año que estamos haciendo este video. No sé qué pasará de aquí a 50 años. No sé Y cómo reaccionará la historia y la sociedad peruana ante este evento. Pero bueno, igual queremos mucho a nuestro país con todo lo que ha pasado. Eh, Creo que necesitamos como peruanos una fecha, por más que no sea una fecha basada en una verdad histórica. Creo, en mi opinión personal, Pelita, la sí, sí, sí. necesitamos porque la necesitamos, y festejar, no festejamos en realidad ahora creo que la independencia, sino al país, ¿no? Necesitamos un acta de nacimiento, una fecha de nacimiento, por más que no sea tal vez la correcta, porque por los fines de, de integración, de unión que necesitamos los peruanos, Ujú. y lo necesitamos de manera urgente, fuerte, ¿no? Cada 5 años padecemos una serie de situaciones de división cruentas en algunos casos, y creo que es tiempo ya de que ojalá llegue un gobernante con cierto estilo o espíritu estadista para que terminemos de unirnos como debería ser. Saludo tu pacificación con nuestra historia, Rafita. Está bien.
Bueno, queríamos comentarles justo porque el 28 de julio en el país se celebra las fiestas patrias. Yo soy un poco apátrida, bastante creo. Así que los que celebran bien, y saludo tu propuesta, está bien, me parece bien. Y bueno, que celebren los que tienen que celebrarnos. Yo solamente, y creo que tú también queríamos contar un poco desde nuestra perspectiva y desde lo que hemos revisado en la historia, ¿no? Así que amigos, si les gusta, compartan, dennos like y comenten. Si tienen otro lado y también lo cuestionan y también creen que estamos totalmente equivocados, también es válido y cuéntenos qué opinan ustedes al respecto. Si celebran, cómo lo celebran, qué hacen. De repente se van entre Pisco y Nazca y terminan en delirium tremens como San Martín. Bueno, Pilancha, como siempre ha sido un gusto, un placer conversar contigo, amiga mía. Ya nos volveremos a encontrar. Ojalá que coincidamos de repente para las fiestas, fiestas y no fiestas Fiestas patrias, de repente nos vamos al centro de Lima a ver cómo se celebran las fiestas patrias del Perú. Te pones tu escarapela, yo voy a ir sin escarapela. Bueno, como siempre, ya nos volveremos a encontrar con un nuevo tema, amiga. Así es, Rafita. Bueno, amigos, cuídense mucho, gracias por vernos y escucharnos. No olviden comentarnos, seguirnos y darnos un like. Cuídense mucho. Nos vemos. Yo nada más hago publicidad. Chao.